El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la inminente amenaza que se encontraba la ciudad santa, Jerusalén, el rey Ahaz está sintiéndose atemorizado por los ataques que está recibiendo de 2 naciones. Una que había sido hermana suya, los reinos del reino del norte, y otra que se ha aliado con él para atacar a Judá. Y ante esta inminente amenaza, el miedo lleva a Ahaz a concebir en su corazón, porque ni siquiera era externamente, a concebir un deseo de buscar ayudas políticas, de buscar ayudas en otros reinos que estaban a su lado para combatir. Advertencia que el Señor le había dicho, en donde el Señor le había dicho que no lo hiciera, que él no tenía que aliarse con nadie para vencer a este par de tizones humeantes, que solamente confiara en él. Se lo había dicho a través del profeta Isaías, pero entre más fuerte se presentaba la amenaza, mayor miedo sentía el rey Ahaz, y a tal punto el Señor quiso evitar esa catástrofe y le dice a través del profeta Isaías que si está dudando, pida una señal, que Él se la va a dar, pero que no vaya a tomar esa decisión. El rey Ahaz se presenta como bueno ante Isaías y dice: yo no voy a tentar a Dios,
En pocas palabras está diciendo, yo creo. Y a Isaías, impulsado por la gracia del Señor, le hace una denuncia. Has cansado a Dios. Estás cansando a Dios porque no confías en Él. Lo estás cansando porque tienes apariencia de fe, pero tú no tienes fe. Te presentas como un hombre bueno y piadoso, pero en realidad no lo eres. Pues si no pides la señal, Dios mismo te la va a dar. Mirad que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Salvador. Pues no vas a ser tú quien salves a la ciudad santa, y no va a ser ningún otro rey, va a ser el Mesías, va a ser el Señor, y Él salvará a Israel, y Él será el que traiga la salvación para todos nosotros. Por eso el Salmo bellamente, ya contemplando en su corazón como un creyente verdadero, la esperanza, o más bien contemplando y disfrutando en su corazón la experiencia de la salvación futura en Dios, comienza a cantar y a afirmar de quién es la tierra, de quién es el mundo, de quién es el orbe, de quién es todo cuanto existe. Es del Señor. Y Él que afianzó la tierra, que fundó los mares, Él es el único que puede salvarnos. Y por eso dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Solamente el hombre de manos inocentes. ¿Y quién es el hombre de manos inocentes y de puro corazón? Quien no confía en los ídolos. Ahaz fue todo lo contrario. Ahaz confió en los ídolos de poderes políticos y puso su esperanza en ellos, y fue una catástrofe, porque hizo alianzas políticas con otros reyes poderosos para librarse de una opresión, para librarse de sus enemigos, y Judá terminó desgraciadamente invadida, pisoteada, y Dios ya se lo había advertido a través de muchos profetas: confía en mí. La destrucción de los dos reinos, tanto del norte como del sur, fue la misma causa que llevó a la destrucción de la gracia de Dios en el corazón de Eva y de Adán. Y fue la desconfianza en Dios. Porque Dios ya le había advertido a Adán y Eva que no comieran de ese fruto, que podían comer de todos los árboles, pero que no fueran a comer del que estaba en el centro, el árbol del bien y del mal. En pocas palabras, Dios le dijo a Eva y a Adán: sigan confiando en mí, que yo los sabré guiar, que yo los sabré orientar. No se aparten de mi enseñanza, de mi palabra, de mis instrucciones, pero no se pongan a escuchar otro tipo de instrucciones, porque van a perecer. Lo mismo que le pasó a Ahaz. Siempre que nosotros estamos en peligro, siempre que estamos en momentos difíciles, nos aparecen alrededor una cantidad de alternativas. Y lo más terrible es que esas alternativas se presentan como buenas, incluso como venidas de parte de Dios, para poder salvarnos, para poder protegernos, para poder ayudarnos. Pero por eso el salmista dice: ¿de quién es la tierra y todo cuanto la llena? ¿De quién es el orbe, todo el mundo y los habitantes? Es del Señor, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Y quién es el que sube al monte del Señor? Quien está con Él, quien disfruta de esta gracia, quien disfruta de esta compañía, de este respaldo. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Las manos inocentes
son las que saben que por sí mismas no pueden hacer nada, que pueden hacer algo y algo efectivo cuando son movidas por el Señor, cuando su trabajo está impulsado por la gracia del Señor y no está motivado por el consenso, no está motivado por las circunstancias de un contexto social, cultural o de un contexto religioso. No está, el trabajo de esas manos no está impulsado ni motivado por los criterios personales, sino por la voluntad de Dios. Ese recibirá la bendición del Señor. A ese le hará justicia el Dios de salvación. Solamente el que se abandona a la gracia de Dios, el que está dispuesto a obedecerle en todo. Ahaz no le obedeció al Señor. Ahaz se dejó llevar de sus propios criterios o del consejo de los perversos que tenía a su alrededor y terminó fracasando. Ese es el desenlace del rey Ahaz y del reino de Judá. Un desenlace catastrófico. Y esta solamente la generación que confía en el Señor, que lo espera todo de Él, que no confía en ídolos, que no confía en fuerzas humanas. Es que la inteligencia misma se puede convertir en un ídolo de adoración para nosotros cuando pretendemos vivir la religión, vivir la fe, vivir la esperanza, vivir el amor desde nuestras elucubraciones, desde nuestras reflexiones intelectuales, desde nuestros criterios personales. La misma razón a lo largo de la historia se ha convertido en un ídolo. Es que también quien camina a mi lado se puede convertir en un ídolo cuando yo comienzo a confiar más en los consejos de una persona que en los del Señor, que en los de su palabra. Cuando yo comienzo a confiar más en los criterios del consenso. Es que el consenso también se me puede convertir en un ídolo dentro de la iglesia. Cuando yo me dejo llevar por la elucubración de reflexiones teológicas, intelectuales, conocedoras, y no me dejo llevar por la luz del Espíritu Santo que habla en la tradición viva de la iglesia y que habla en el magisterio auténtico de la iglesia. Es que el dinero también se me puede convertir en un ídolo cuando yo creo y pienso que en un fracaso económico no voy a ser capaz de sobrevivir yo ni mi familia. Y ahí no hay manos inocentes y no hay puro corazón. Cuando el miedo me lleva a confiar en otras alternativas que no son la palabra de Dios, no son sus mandamientos, no es la confianza absoluta en Él, la esperanza absoluta en Él, el amor absoluto por Dios, todo se me convierte en un ídolo. Y entonces se pervierte el corazón y ya no hay manos inocentes y puro corazón. Viene el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, un lugar recóndito, casi que desconocido en el contexto, pobre, sencillo, sin ninguna importancia social, sin mayor importancia política, sin mayor importancia religiosa, y allí se fijó la mirada de Dios. Una mujer sencilla, que no era famosa, silenciosa, recatada, pero era una mujer orante, que tenía toda su esperanza puesta en el Señor, que ella no esperaba su salvación, ni la salvación de sus hermanos, de otras fuerzas, más que de la fuerza del Señor. Porque ella ya había escuchado esta profecía de Isaías y ella no quería cometer el mismo error de Ahaz. Ella ya conocía las profecías y los errores que habían cometido los reyes de Israel porque meditaba constantemente los salmos. Y ella sabía que los ídolos eran seres inertes que no pueden salvar.
Ella sabía que los nobles no salvaban, porque lo meditaba en los Salmos. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que no pone su confianza en los hombres. Ella sabía por el profeta Jeremías que el hombre que pusiera su confianza en el hombre y no confiara en el Yahvé era maldito. Y por eso ella lo esperaba todo de Dios, de su palabra, y todos los días oraba, porque esa era su única arma: orar, suplicar, pedir y confiar. Y eso fue lo que se encontró el ángel Gabriel allí, y por eso le dice: llena de gracia. Es que no hay alguien que tenga la plenitud de la gracia como tú la tienes en estos momentos, porque tú confías en la palabra del Señor, porque tú estás esperando la salvación solamente en Él y en nadie más, porque tú lo estás honrando y lo estás amando solamente a Él. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turba al escuchar este saludo y el ángel le dice: no temas. No temas, porque tú has encontrado gracia delante de Dios. Todos los días le suplicaba al Señor que la salvara. Como todos los días los cristianos le suplicamos al Señor en la Eucaristía cuando decimos: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. ¿Y quién disfruta esta salvación como ahora la está disfrutando la Virgen? Quien ora con el corazón, no quien ora desde las apariencias, como lo hacen muchos católicos hoy. Cantan Hosana, Hosana, solamente por apariencia o por ritualismo o porque hay que hacerlo, pero no es una oración del Espíritu, no es la adoración del Espíritu que tiene la Virgen y que el Señor ya le había dicho a la mujer samaritana: llegan días en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el adorador que ora llevado simplemente por un impulso, simplemente arrastrado porque otros lo hacen, Padre nuestro, pero no siente que Dios es su Padre, no lo espera todo del Padre Dios, no cree que Dios pueda salvar. Creo en Dios Todopoderoso, pero no cree en su corazón que Dios es todopoderoso. Ora, pero no ora, porque ora desde la boca, con los labios, pero con un corazón lejos del Señor. La Virgen no, ora en espíritu y en verdad. Dice Padre, dice Dios, porque cree que Dios es todopoderoso y por eso ha hallado gracia ante Dios. Porque ora con el corazón, porque tiene la certeza en el corazón, la certeza de la fe de que Dios va a salvar al pueblo. Así todo externamente se presente oscuro, dramático, perverso, acabado. Ella sabe que no está acabado, porque cree en las gestas de Dios y en lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Ella se regocija con las palabras del Salmo 135, cuando dice: dad gracias al Señor, porque es eterno su amor. Que lo diga la casa de Israel: eterno es su amor. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Y venció a reyes poderosos, porque eterno es su amor. A Sihón, rey de los amorreos, lo venció, porque es eterno su amor. Y sacó a Israel de Egipto, humillando al faraón y a Egipto, porque es eterno su amor. Ella cree que la salvación la va a dar solamente Dios, el Emmanuel, el Dios prometido, y que no se la va a dar ningún partido político, que no se la va a dar ninguna de las sectas religiosas del momento, que no se la va a dar ninguno de los líderes religiosos del momento, que no se la va a dar Herodes, que no se la va a dar en aquel momento Tiberio, César. Ella sabe que la salvación la va a dar solamente Dios,
y por eso espera en ella. Y por eso no va a postrarse ante el César, y por eso no va a postrarse ante Herodes, y por eso no va a rendir pleitesía a las autoridades religiosas. Ella le rinde adoración y pleitesía solamente a Dios, porque su amor es para Dios, y por eso ha hallado gracia delante de Dios. Y tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los santos han escuchado este mismo anuncio de María. No temas. Se lo dijo el Señor a Santa Teresa de Jesús, cuando vio que estaba corrompida gran parte de la iglesia. No temas, le dijo el Señor a San Francisco de Asís, cuando en medio de dificultades San Francisco comprende que la iglesia que está en ruinas no es esa capilla de San Damián, sino la jerarquía, sino el contenido, sino el grupo de los bautizados en la Iglesia Católica. Cuando San Francisco de Asís comprende que las ruinas están en la vida religiosa, en tantos monjes y monjas del momento que se habían dejado corromper por el relativismo del momento. Cuando San Francisco de Asís comprende que la ruina de la Iglesia es la perversión de tantos corazones, sacerdotes, obispos, hasta cardenales, bautizados, religiosos, religiosas, se turba porque recibe este mismo anuncio del ángel, y el ángel le dice en el corazón a San Francisco: es el Señor, no temas, Francisco, que yo estaré contigo. Este mismo anuncio lo escuchó San Ignacio de Loyola, cuando miles y miles de católicos se dejaron arrastrar por la oferta, la solución que les ofrecía Lutero, sacerdotes, obispos, teólogos. No fue fuera de la iglesia, fue dentro de la iglesia. No temas, le dice el Señor a San Ignacio de Loyola, como se lo dice a Hach, y no tengas miedo, que yo estaré contigo. Y preguntan: ¿y cómo sucederá esto? Pregunta la Virgen. Lo hará el Espíritu Santo. Esa es la revelación más extraordinaria que puede escuchar ella. No lo harás tú, no lo hará ningún hombre, no lo hará ningún ser sobre la tierra. El reino de Cristo en esta tierra no va a depender de ti, no va a depender de nadie. Todo lo hará el Espíritu Santo. Y estas palabras le confirman a la Virgen que esto viene de Dios, porque ella sabe que la maldad que hay en esos momentos, la oscuridad, la perversión, el daño tan terrible de la religión, de la fe, de la esperanza, de la caridad, ella sabe que un daño, una bola tan grande, no la puede detener nadie. Solo la puede detener el Señor con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo. Eso lo fue comprendiendo San Francisco de Asís a lo largo del tiempo. Eso lo fue comprendiendo Santa Teresa de Jesús a lo largo del tiempo. Eso lo fue comprendiendo San Ignacio de Loyola a lo largo del tiempo. Eso lo fue comprendiendo San Juan Pablo II a lo largo del tiempo. Eso lo fue comprendiendo Benedicto XVI a lo largo del tiempo. Y por eso al final de sus días nos dijo Benedicto XVI: no teman, que la iglesia la timonea a Dios. Él es el pastor. No tengan miedo. No le tengan miedo a nada, nos dijo en su testamento espiritual, porque todo esto va a caer.
y el Señor reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. No temas. ¿Por qué temer ante lo que está pasando hoy en la iglesia? ¿Por qué temer cuando vemos que la jerarquía, gran parte de la jerarquía, se corrompe y propone soluciones alternativas que no están afianzadas en la esperanza cristiana? ¿Por qué temer cuando hoy la vida religiosa, el mismo Papa Francisco nos lo ha advertido, ha enfermado con una hemorragia tan alta? Y no solo la vida religiosa, la vida sacerdotal. Es cierto que hay preocupación dentro de la iglesia, porque entre más pasan los días, más corrupción hay, más contaminación ideológica hay, más contaminación de errores hay, y más paganismo hay en el corazón de muchos bautizados. Más paganismo hay en el corazón de muchos religiosos y religiosas. Más paganismo hay en el corazón de muchos de nosotros, la jerarquía, sacerdotes, diáconos y obispos. No hay que temer, porque la obra la realizará el Espíritu Santo. Él descenderá y se levantará fuertemente en el corazón de los que creen verdaderamente y tienen su confianza puesta en el Señor. Y se levantará con poder y con fuerza en el corazón de quienes tienen su esperanza puesta solamente en el Señor. Y se levantará el Espíritu Santo con poder y con fuerza en el corazón de los que luchan todos los días con sus imperfecciones, debilidades, caídas y faltas por amar a Dios con todo su corazón, en la persona de su Hijo, que se hace presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento y en su palabra. Ahí se hará presente el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que nacerá de ti será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí tienes a Isabel, tu parienta, que ya está en el 6º mes, la que consideraban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando los católicos hoy están asustados, muchos católicos apesadumbrados, aterrorizados, confundidos, sin saber para dónde coger, el ángel viene y nos dice: no temas, que todo lo hará el Espíritu Santo. Tú solo haz lo que tienes que hacer: orar, confiar, esperar en el Señor. Es particular que en este tiempo de Adviento, mientras esperamos al Salvador, al Mesías, al Emanuel, aparezcan otros Emanueles, aparezcan otros falsos Mesías, aparezcan otras alternativas para solucionar los problemas de la iglesia y del mundo. Es particular que en pleno tiempo de Adviento, cuando la iglesia se prepara en expectativa, porque está esperando que venga, que nazca, que venga el Salvador, aparezcan antes de su nacimiento otras soluciones, otras alternativas y otras propuestas. ¿No les parece muy particular esto? Pero la Virgen pregunta, porque ella sabía que se podían presentar otras propuestas parecidas. Cuando la Virgen se apareció, siempre las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia han estado acompañadas de otras apariciones semejantes, parecidas. Hoy, por ejemplo, cuando la Virgen habla en ciertos lugares y la Iglesia hace un seguimiento a estos lugares, hay miles y millones de apariciones de la Virgen en todo el mundo. Pero hay que poner cuidado, hay que discernir como la Virgen. Hoy, cuando la gente, los católicos, están confundidos,
Aparecen miles de predicadores en internet, en YouTube, y todos los que esperen al Mesías por ahí, al Emanuel, van a quedar confundidos. Porque el Emanuel se va a manifestar por la palabra única de Dios. Y por eso San Juan de la Cruz dice, y esto lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica y la trae la Constitución Dogmática de Ibermum del Concilio Vaticano II, dice que es un necio y comete un agravio quien espere otra revelación. Porque Dios Padre ya nos lo dijo todo en Cristo, y a Cristo lo encontramos en su totalidad en la Eucaristía. Y a Cristo lo escuchamos en la Biblia, en su palabra, todos los días en el banquete de la palabra en la Eucaristía. Y por ahí otros se andan inventando una cantidad de cosas o haciendo resurgir cosas que la Iglesia ya ha dicho, miren, es por aquí. La gente anda tan confundida hoy porque no estamos escuchando al Señor primero en su palabra y lo estamos buscando en otros lados. Porque estamos buscando revelaciones, a ver quién sabe más, quién sí conoce, en el conocimiento intelectual de los teólogos. Y allí no está el Emanuel. La reflexión teológica nos sirve para llegar a la Eucaristía. Y si la reflexión teológica no nos sirve para descubrir a Cristo en la Eucaristía, todo eso es basura. La especulación teológica debe llevarnos a amar profundamente la Eucaristía, pero de corazón, con el espíritu, con el alma. Si la especulación teológica no nos lleva a depender de Cristo Eucaristía y a depender de su palabra, es basura. Y por eso San Pablo enumera en la carta a los Filipenses una cantidad de cosas buenas en las que él estaba afianzado como ser hebreo, como ser hijo de hebreos, como haberse educado en la escuela de Gamaliel, conocer la ley, conocer la Escritura, y dice, todo eso lo tengo por basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor, y por Él deseo perderlo todo. Quien no ha llegado al conocimiento de Cristo en su palabra y en la Eucaristía, está muy mal. Y por eso anda buscando alternativas, como Ahaz. Pero quien confía en la palabra del Señor, le pasa como a la Virgen, que se le encarna y termina dando a luz a Cristo. Por eso no debemos temer. Cuando hoy dentro de la Iglesia se nos hacen una cantidad de propuestas que están al margen de la palabra del Señor, de la obediencia a sus mandamientos, de lo que los santos han vivido durante años. Nosotros no podemos aceptar el error, no podemos aceptar el pecado, no podemos pensar que en el cielo viven el demonio y Dios, porque en el cielo no viven Dios y el diablo, vive solamente Dios. No podemos pensar que el paraíso va a ser un lugar donde vivan los demonios y vivan los santos, porque no es así. Los demonios fueron arrojados del cielo. Nos lo enseña la palabra de Dios, nos lo enseña la Iglesia en el Catecismo, recogiendo toda la tradición. Por eso quien hoy no conozca el Catecismo, pobres. Porque muchos, dice el libro del Apocalipsis, perecerán. ¿Cómo se va a dar cuenta uno si lo están engañando o no? Si no conoce otra verdad superior a la de uno. ¿Cómo se va a dar cuenta uno del error si uno no conoce otra verdad superior a la del consenso? ¿Cómo va a discernir uno bien si uno no conoce otra verdad superior
a la de los poderosos tanto en la iglesia como fuera de ella. Por eso Benedicto XVI, en todo su pontificado, no hizo otra cosa diferente más que reafirmar la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica y del Concilio Vaticano II. No temamos. Cuando el ángel vino a Nazaret, el pueblo de Dios estaba reducido a la mínima expresión. A la mínima expresión. Eran muy pocos los que creían de verdad, los que esperaban de verdad y los que amaban de verdad. Todo lo demás se había corrompido. No es raro que en la iglesia hoy se estén corrompiendo, haya corrupción, engaño, haya mentira. Eso sí, una mentira disfrazada de verdad. Eso sí, la maldad disfrazada de bien. Eso sí, el pecado disfrazado de belleza. Eso sí, lo vamos a ver. Pero eso no nos debe aterrorizar. No temas. El Espíritu Santo lo hará todo. Él se encargará de todo. Tú confía. Y por eso la Virgen dice, concluye con esta respuesta maravillosa: hágase en mí según la palabra del Señor. No se haga según esta persona, según este sacerdote, según este obispo, según este cardenal. No se haga según este bautizado, según este teólogo, este predicador. Hágase en mí según la palabra del Señor. Porque nuestro único Salvador es el Señor y se hace todos los días presente en el altar de la Eucaristía, viene a nosotros gracias a la mediación de la Iglesia, gracias a la respuesta de la Iglesia y gracias a la ayuda de la Iglesia. Y no nos preocupemos, porque la Iglesia no es un sacerdote, no son 2 sacerdotes o 3 obispos o 5 obispos. La Iglesia es mucho más hermosa y más amplia. La Iglesia está constituida de una realidad santa, porque su cabeza es santa y porque muchos miembros ya han alcanzado la bienaventuranza eterna, y la Iglesia es pecadora también, en esta Iglesia que peregrina. Todos nosotros somos pecadores necesitados del Emmanuel, todos, desde el Papa Francisco hasta el último bautizado en la Iglesia. Todos somos necesitados de conversión. Y por eso tenemos que orar unos por otros con la misericordia, empujados por la misericordia de Dios, que nos empuja al acto de caridad más grande, y es que oremos unos por otros por nuestra propia conversión. El acto de caridad más grande que podemos tener con nuestro querido y amado Santo Papa Francisco es orar por su conversión y purificación, por los cardenales, por los obispos, por nosotros los sacerdotes, por los diáconos, como lo decimos todos los días en la Eucaristía, para que la lleves a la perfección por la caridad en el Papa, en los obispos, en los presbíteros, en los diáconos y en todo el pueblo redimido por ti, porque no somos una iglesia perfecta, esta iglesia que peregrina. ¿Qué tal que el Papa Francisco nos dijera hoy: yo soy santo, canoníceme ya, porque soy inmaculado y todo lo que yo les digo es palabra de Dios? ¿Qué tal que eso pasara? ¿Qué tal que los obispos o cardenales se les diera por decir: lo que nosotros les decimos es inmaculado? No, todos tenemos errores. Y por eso tanto el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes y cada bautizado, todos tenemos que estar en el ejercicio de estar escuchando al Señor. El Papa Francisco nos recordaba hace poco, nos decía: recen por mí para que yo escuche al Espíritu Santo, para que yo me deje guiar por el Espíritu Santo, porque Él sabe que es limitado. Él mismo lo decía: soy frágil, y puede primar su humanidad.
lo mismo que cualquiera de nosotros. Por eso todos necesitamos hacernos dependientes solamente del Señor y nada más que de Él. Recemos unos por otros dentro de la iglesia, recemos por la humanidad, por la conversión de toda la humanidad al Señor, y no tengamos miedo a nada, ni a ninguna corriente, vientecillo por ahí, a doctrinas extrañas, raras, que no coinciden con la palabra del Señor, con el magisterio auténtico de la iglesia y con la tradición viva de la iglesia. Y no nos dejemos perturbar, porque Él reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa